Muy buena tarde tengan todos ustedes, bienvenidos a su programa Chat. Como saben, totalmente en vivo. Agradecemos a Oliver y a Paquito que nos echan la mano para que este programa salga al aire y pueda llegar hasta sus pantallas. Muchísimas gracias y gracias por seguirnos a través del Facebook Live de Cini Radio. Yo soy la psicóloga Paulina Galván y agradezco mucho su presencia en este programa que seguramente será muy enriquecedor en función de la información que hoy vamos a abordar, el tema que es bastante interesante y que justo nos debe de generar un cambio a todos esta parte que hablaremos el día de hoy. Agradecemos a todos que nos siguen a través de nuestras redes sociales, al Facebook de Cimisae, así como al correo centro diagnóstico @ser feliz si se puede, cimisae.com.mx. Y como saben, estamos las 24 horas. La línea 800-911-3232. Les vuelvo a repetir el correo centrodiagnóstico@cimisae.com.mx. Si nos quieren escribir o mandar alguna duda, algún comentario, todos nuestros compañeros de psicología estarán para atenderlos. Y muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Y justo el día de hoy hablaremos de un tema como de gran relevancia, ¿no? En donde ha venido a cambiar los estigmas frente a una situación que vulneraba a muchas personas, no solo mujeres, sino también a los hombres y que les revictimizaba. Sin embargo, se ha visto que la mayor parte de las personas que llegan a ser vulneradas sí son mujeres, ¿no? Y hoy hablaremos de lo que es la violencia digital y de manera en específico de lo que es la ley Olimpia. Y es por eso que el día de hoy nos acompaña el psicólogo Mateo Cruz. Muchísimas gracias, Mateo, por estar por acá con nosotros el día de hoy. Gracias, Paulina. De nuevo estamos por acá compartiendo un poquito más de información para quienes nos escuchan, ya sea en vivo o que lo llegan a reproducir, ¿no? Porque se quedan todos estos programas aquí en Cime Radio para que lo puedan escuchar, ver y reproducir las veces que quieran, cuando quieran. Entonces aquí vamos a aportar un poquito más en este tema tan interesante. Muchísimas gracias, Mateo, por prestarnos justo o brindarnos más bien la información sobre este tema, ¿no? Que seguramente todavía hay como muchísimas dudas, ¿no? Seguramente habrá gente que no le ha llegado la información y que la puedan tener en caso, ¿no? Lastimosamente, de que tengan que hacer uso, ¿no? de esta ley. Y que no se sientan, ¿no? Que no hay de dónde agarrarse, ¿no? O que se tengan que vivir revictimizados o violentadas o violentados, ¿no? Entonces, si podemos comenzar con este tema que seguramente va a dar muchas preguntas y mucha información. Y justo esta ley Olimpia sale de la violencia digital, ¿no? Entonces, si nos pudieras compartir a qué se Claro, refiere esta parte de la violencia digital. claro. Bien, en este tiempo, ¿no? El siglo XXI, el siglo de lo digital, ¿no? Mm. Todo este tema del Internet. Recuerdo cuando tendría unos 18 años, 18, 20 años, no había teléfonos inteligentes, ¿no? Eran las chicharritas, como en ese entonces se le llamaba, ¿no? Comento esto porque, pues, el tema de la violencia digital está precisamente en esa parte, ¿no? De lo digital, en el Internet, y que a través de cualquier plataforma se puede ejercer esa violencia de la cual ahorita voy a comentar. Un dato interesante antes de comentar a fondo esto es cómo a través y después, durante y después de la pandemia, se eleva este tema de la violencia digital, Pau. Estaba revisando que hay una estadística en una encuesta nacional sobre disponibilidad y uso de la tecnología de la información en los hogares, el cual se hizo en el 2020 y menciona que de los 77 millones de internautas mayores de 12 años en México, el 21% reportó ser víctima del ciberacoso, es decir, 16 millones de personas mexicanas. Es un dato interesante, estremecedor y preocupante también. Es del 2020, más reciente, pero durante
digo y repito, y después de la pandemia. Sabemos que la pandemia pues nos encerró y pues esta forma digital de convivir y de relacionarnos se disparó demasiado, pero también se utilizó para agredir, para ofender, para humillar o también para meterse en esta parte tan íntima que es la sexualidad. Necesitamos entender que esto del ciberacoso, cosa que de ahí va llevando hacia lo que es la ley Olimpia, pues toda forma de intimidar a una persona, ya sea para humillarla, ya sea para controlarla, ya sea para manipularla a través de videos, fotografías que tenga la persona. Ese es parte del ciberacoso y es precisamente lo que experimentó y vivió esta Olimpia Coral. De ahí surge esta ley, que ahorita vamos a aclarar si o no es una ley, pero de lo que ella vive, de lo que ella experimenta en el 2013, 2012 aproximadamente, es que es víctima del famoso sexting, ¿no? Cuando se distribuye, cuando se envía a través del Internet algún video sexual, algún video donde hay una intimidad sexual, relaciones sexuales, y se distribuye sin el consentimiento. Para ese entonces, Olimpia, de 18 y 19 años de edad, es víctima de esta situación, es mexicana de Puebla, hay mucha información de ella, también es activista en este tema de en contra de la violencia hacia las mujeres y nos enseña su viacrucis, ¿no? Cómo ella experimenta todo este punto del sexting y lo que acontece para motivarla a llevar a cabo una iniciativa ante el Senado, ¿no? Para que se pueda sancionar, porque ojo, no había sanción alguna en ese entonces. Y no estamos hablando de los años cuando estaba la chicharrita, como decía, ¿no? Sino ya era en el 2013. Entonces, si hacemos cuentas, la verdad, pues no es mucho el tiempo, ¿no? De lo que aconteció, que para entonces no era o no fue la única persona que vivió esto, sino ya habían más mujeres que vivían este tipo de violencia, pero no se hacía nada y mucho menos había un respaldo legal para poder sancionar estas conductas. Entonces, a través de lo que vive Olimpia, es que surge este tema llamado Ley Olimpia. Ajá. Adelante. Justo esto que decías, Mateo, me parece importante porque esta parte que decías del Via Crucis, ¿no? O sea, me pongo a pensar en todas esas mujeres, incluyendo a Olimpia, ¿no? Que se vieron seguramente expuestas a este tipo de violencia u otras violencias y llegar a los espacios de denuncia y ser revictimizadas. O que se considerara que no se podía denunciar o que no podía proceder, pero más allá de si pasaba o no, la forma en cómo se hace sentir en ese momento a las víctimas, ¿no? Como responsabilizando, ¿no? En este caso de que se haya distribuido su material, ¿no? O ese material que de algún lado salió y entonces forma parte de culpabilizarla a ella y a todas las víctimas, ¿no? De este tipo de violencia. Así es, Pau. Me hiciste recordar, ¿no? Esta parte, le llaman el PAC, que entre jóvenes se da también, gente adulta también, pero es más notorio entre jóvenes que precisamente se pasan imágenes desnudas o semidesnudas, ¿no? De las personas, ya sea del hombre a la mujer o viceversa. Y que es algo, digamos, normal, ¿no? Porque tiene que ver con la confianza, esa intimidad, ¿no? En pareja, o que hay un coqueteo, hay una relación de confianza al final y que se ve tan normal, que se naturaliza, que si se llega a distribuir y se llega a visualizar con cualquier persona, hacen pensar y le hacen creer a la víctima que en muchas de las ocasiones, y lo decías en la introducción, son más mujeres las que son víctimas de este tipo de ciberacoso, la hacen ver como la culpable.
¿no? ¿Para qué mandas esa fotografía? Si la mandó, pues es porque le gusta, es una cualquiera, se, se revictimiza, ¿no? Se culpabiliza. De ahí que precisamente no se habla o si se habla, aún en las instituciones públicas y en los lugares del sector de justicia, se revictimiza también a la persona, ¿no? Hasta al grado de dudar si Sí, en realidad fue sin el consentimiento de la persona, ¿no? Como haciéndole pensar que en realidad quisiste mandar esa foto o dinos qué fue lo que te hizo y que por eso te estás vengando, ¿no? De él, haciéndole esto, ¿no? Como castigándolo a través de la justicia. Pero sí, hay una revictimización y hasta la fecha sigue sucediendo, ya hablaremos más adelante de esto. Y en el caso de Olimpia, pues es lo que ella vive, ella lo experimenta, pero todo dentro de su propia casa, ¿no? Nos narra también su historia, ese miedo que tenía porque se descubriera, ¿no? Porque lo viera su madre, hasta que su hermano menor es quien se da cuenta y así es como se entera la familia, pero el miedo que tenía, ¿no? Ese sentimiento de culpa, ya que como seres humanos, cuando nos sentimos avergonzados y culpables, ¿qué hacemos? Nos escondemos, claro. ¿no? Y esto impide que se dialogue, se hable, se exprese con respecto a lo que está pasando y que en este caso, pues es ahora un delito. El hecho de distribuir, exhibir, transmitir, etcétera, videos o imágenes de una intimidad sexual o del cuerpo de la mujer desnuda o semidesnuda sin consentimiento. Justo, Mateo, y justo si podemos entrar, perdón, a esta parte de qué es la ley Olimpia como tal. Claro, la ley Olimpia no es una ley, Ujú. es es una reforma legislativa. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que las personas encargadas de reformar las leyes hacen razonamientos para modificar las leyes que existen, ¿no? En el caso de la ley Olimpia, al no ser, insisto, una ley, sino una reforma legislativa, va encaminada a reconocer la violencia digital. Esta es una palabra muy importante, el reconocer. Sí. Hay una frase, ¿no?, que se utiliza y es muy popular en, en el tema de la violencia de lo que no se nombra, no existe. Acá pasa lo mismo. Si no se reconoce que hay una violencia, pues no existe, como en el caso de Olimpia. Ella no sabía que estaba siendo víctima de un tipo de violencia, era algo normal o se sentía culpable. Entonces, ¿qué hace esta iniciativa que Olimpia inicia y que empuja? Hace que se reformen para reconocer la violencia digital y sancionar, que eso es lo importante, los delitos que violan la intimidad sexual de las personas a través de los medios digitales. Entonces, dejar en claro, no es una ley porque tal vez la van a buscar, ¿no? A ver, la ley Olimpia, ¿dónde está? No la van a encontrar como tal, pero sí las reformas que se hicieron, tanto al Código Penal Federal como a la Ley General de Acceso a las Mujeres a una vida libre sin violencia, que es precisamente donde se especifica el concepto, las sanciones y la manera de proceder por parte del Ministerio Público y los jueces o juezas para poder garantizar los derechos de la víctima. ¿Sabes? Esto que mencionas clarifica muchísimo, porque si bien no es una ley, sí hay muchísima información afortunadamente, ¿no? Es más, arrancando desde la propia historia, ¿no? De Olimpia, que nos da un tanto de luz, porque muchas veces hasta la terminología, ¿no? A lo mejor la podemos desconocer, ¿no? Y decir, bueno, entonces, como decimos, ¿de dónde me agarro? Si esto a lo mejor no va a proceder, este, eh, a dónde me voy a acercar, lo que decías hace un momento, esto tiene nombre, ¿no? Esto hoy sí ya tiene nombre, se reconoce y eso lo visibiliza y entonces desde ahí nos da una luz, ¿no? Para saber que no nos tenemos que quedar calladas, ¿no? O sea, lastimosamente como dices, llegamos a los sistemas de justicia y las preguntas no son tan amigables, ¿no? En la forma de encararnos, ¿no?
de alguna manera, lo que decimos, como para qué lo hago, ¿no? Como para qué denuncio si a lo mejor me van a cuestionar más de lo que ya me siento, ¿no? Y Ujú. entonces, hasta en eso, ¿no? El cuidado, los protocolos de atención para las personas que han sido víctimas de esta violencia digital, ¿no? El que se haya reproducido, el que se haya esparcido contenido que formaba parte de su intimidad, ¿no? Así es, Pau. Recuerdo una mujer, una paciente, que precisamente fue víctima de la violencia digital ejercida por uno de sus novios, quien difunde una fotografía desnuda y que no quería asistir, no quería acudir al Ministerio Público, no quería denunciar precisamente por todo esto, ¿no? Del ser cuestionada y que su manera de cuestionar, ella decía en su forma de expresarlo, era más un interrogatorio, ¿no? Ella sí lo percibía, ella sí ahora sí que lo visualizaba, que le iban a interrogar como si ella hubiese sido la persona agresora, ¿no? La causante, la del delito, cuando era la víctima. Exacto. Entonces, en esta experiencia de esta mujer, del paciente que menciono, me permite ver, ¿no? Que está también de fondo detrás de todo esto de la violencia digital. ¿Cómo lo vive? ¿Cómo lo experimenta el apoyo o el nulo apoyo que pueda tener, ya sea de familiares, de amistades, o aún también ahí y entra nuestro servicio, ¿no? Como psicólogos y psicólogas, de qué manera también estamos haciéndole contención, apoyo, intervención en su proceso, el cual no es sencillo, porque si hay algo que se necesita, por así decirlo, vencer o atender, pues es el tema de la culpa, el tema de la vergüenza, ¿no? Porque imagínate, Pau, ser vista, ser visto, ¿no? En una cuestión íntima sexual o tu cuerpo desnudo, semidesnudo por personas que desconoces, ¿no? Por personas que nunca has visto y que de pronto, como en el caso de Olimpia menciona en su testimonio, pues ser vista ahí en Puebla ya, ¿no? Como ella bien lo mencionaba, como la gordibuena, ¿no? Que también es una forma peyorativa de su cuerpo para expresarse de una mujer, pero el ser vista y estar ahora sí que en voz, en boca de mucha gente y visualizarla como si se prostituyera, como una persona dedicada a la prostitución o cosas que empiezan a introducir, ¿no? A la mujer como una cualquiera, es demasiado peso psicológico y emocional. Por eso insisto, la culpa, la vergüenza es algo que ahí necesitamos, ya sea en el área de la psicología, amistades o familiares, pues tener mucho cuidado, ¿no? Hacer una intervención con bisturí y como todo buen cirujano o cirujana, contemple o contemple para poder ayudar. De lo contrario, la verdad, no denuncian. Exactamente. Y justo esto, Mateo, ¿cuál es la importancia de esta ley? Ujú. Bien. Eh, lo importante es, como decía, para la ciudadanía, para toda persona oyente. ¿Ah? Hablamos de México, eso sí. Si tal vez llega a reproducirse este mensaje en algún otro país, en algún otro lugar que no sea México, pues no va a tener mucho sentido, ¿no? Porque esto aplica para México. Estaba checando cómo ha ido avanzando este tema de ley Olimpia y las reformas, y no todos los estados, los 32 estados, tomaron esta reforma. Empezaron 19, después 21, ¿no? Después fueron 29 y en el 2023 ahora ya se menciona que ya están los 31, 32 estados de la República Mexicana, ya van haciendo sus modificaciones ahí en cuestiones de leyes, ¿no? Por estado. ¿Cuál es la importancia para la población? Pues saber que es un delito. En el caso de los jóvenes, cuando daba pláticas en las escuelas secundarias, lo veían muy normal, como mencionaba, el tema del PAC. Se le veían, no, pues es normal, no es un delito, ok, no hay problema. No hay problema siempre y cuando sea con consentimiento. Cuando ya no es con consentimiento, entonces ya es un delito.
Si no se sabe que es un delito, lo van a seguir reproduciendo, lo van a seguir haciendo. Ujú. Entonces, lo importante aquí es saber que existe una violencia llamada digital y que tiene una sanción. Recuerden, toda conducta ilícita que no es sancionada es repetida, se normaliza. Sí. Entonces, lo importante aquí es que la población sepa, insisto, que es un delito y que puede ser sancionada o sancionado por distribuir esas imágenes. Me gustaría, no sé si tenemos tiempo o nos vamos a algún corte para... Corte y si quieres retomamos esto que nos ibas a Ok, compartir. sí, ¿Sí? sí. Vamos a corte, amigos, no se despeguen y continuamos con más de su programa Sin Mi Chat. Amigos, muchísimas gracias por continuar con nosotros en su programa Sin Mi Chat. Y ahorita justo nos quedamos con aquí información pendiente que Mateo nos iba a compartir. Ujú. Entonces, muchísimas gracias por estar aquí todavía con nosotros en su programa. Gracias, Mateo. Ay, gracias. Bien, decíamos la importancia, ¿no?, de que la población sepa de esta violencia digital. Insisto, ya es un delito y puede ser sancionada. ¿Esto dónde nos lo dice? ¿En dónde lo encontramos? Hablaba de que se hicieron reformas legislativas a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. No soy abogado, no voy a poder tampoco decir algunos razonamientos o como ellos dicen, la forma de poder tipificar o encuadrar un delito. Ese no es mi trabajo, pero tenemos el concepto que la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre sin Violencia nos refiere o menciona de la violencia digital. En su artículo 20 menciona que es toda acción dolosa realizada mediante el uso de la tecnología de la información y comunicación, por ejemplo, computadoras, teléfonos, en este caso teléfonos móviles, reproducciones portátiles de audio y video, consolas de juego, por donde se pueda navegar en Internet, ¿no? Nos dice que a través de estas tecnologías, la persona que exponga, distribuya, difunda, exhiba, transmita, comercialice, oferte, intercambie o comparta imágenes, audios o videos reales o simulados de contenido íntimo sexual de una persona sin su consentimiento, sin su aprobación o sin su autorización y que le cause un daño psicológico y emocional en cualquier ámbito de su vida privada o en su imagen propia. Así no lo dice tal cual esta ley. Entonces, importante porque estaba recordando, ¿no? Una jovencita de 16 años en la escuela, mandó un pack también, el chico al que se lo manda, que era un chico que quería pues estar con ella, querían tener una relación de noviazgo, la convence, le manda el pack, el chico la imprime, pero no la distribuye. Aquí se involucran otras personas. Imprime la imagen en una hoja, los otros chicos la distribuyen y si se dan cuenta, aquí dice tanto el que exponga, distribuya, difunda o exhiba. Es decir, que no solo una persona puede ser quien esté en este delito, pueden haber más personas. Hay casos que hasta mujeres también están involucradas para la distribución o el hecho de exhibir o
de exponerla. O hay personas totalmente ajenas a estas personas, como el ejemplo de la chica y de la escuela, y que cuando viaja por internet, si es que la llegan a subir, también la pueden ofertar e intercambiar o comercializar. Entonces, esto es, vaya, algo muy extenso. Por Claro, eso es que la ley general nos menciona bien quiénes pueden estar dentro de. No solamente es la persona, por ejemplo, que recibió el pack, o no solamente es la persona que la imprimió, o no solo es la persona que la distribuyó, hay varios. Entonces, para la población que nos escucha es muy importante. Aún también puede ser que digas, bueno, yo no distribuyo, yo no expongo, no difundo, etcétera. Pero el hecho de visualizar y quizá aún también verla, aunque no es el delito, pero se puede estar contribuyendo porque no se está deteniendo. exacto. Entonces, se está reforzando aún también con la omisión o la indiferencia, ¿no?, que se puede tener ante estos casos. Y lo importante también que quiero resaltar es que si, como menciona aquí, que es sin su consentimiento, sin su aprobación, sin su autorización, y que le cause daño psicológico y emocional. ¿Cómo no va a causar daño? Claro. ¿No? ¿Cómo no va a causar dolor emocional? Ya lo hablábamos anteriormente, ¿no? Con algunos testimonios o ejemplos de algunos pacientes que hice mención. Sí daña, sí causa el daño. Esta jovencita a quien se distribuyó esas hojas en la escuela, cuando llega a la escuela, el impacto emocional que ella tenía. Tan fue así que dejó de ir a la escuela, dejó de salir, empezó a desarrollar una fobia social, no salió todo un año escolar perdido. Y de ahí todo lo que afectó también, en cuestión de su autoestima, en cuestión de sus relaciones familiares. Tuvo que cambiarse de casa, recuerdo también, ¿no? Y no se hizo ni una denuncia en ese caso. Entonces, adelante. ¿Sabes? Me pones a pensar, hace poco recibía yo unos mensajes de estos grupos de WhatsApp en donde, aunque no iba dirigido como a alguien en específico, ¿no? Se hablaba de que unos adolescentes, ¿no? Se pusieron a ver videos al parecer pornográficos en la calle, ¿no? Y entonces los papás los reportaban de, oigan, casi casi vayan a ver a sus hijos, ¿no? Ujú. Y había gente, ¿no? O había papás que normalizaban, papás varones, ¿no? Que normalizaban este tipo de conductas. Y eso me pone a pensar que es una línea muy delgaditita, ¿no? A lo mejor no me estoy yendo con alguien directamente, ¿no? Porque es un video que está ahí, sin embargo, va relacionado a esto, ¿no? Ujú. Y como los hombres decían, es que esto es normal, forma parte de una necesidad. Y yo me quedaba, no sé si esto forme parte de una necesidad, ¿no? Ujú. Porque aparte, ok, puede ser tu intimidad, pero no lo estás viendo en la vía pública, ¿no? Y que si bien, insisto, a lo mejor no estaban viendo un video íntimo, no sé, de algún familiar, de una novia, ¿no? O sea, era un video que bajaron por ahí, ¿no? Es esto, ¿no? La reproducción, Así es. ¿no? De videos que no forma parte como tal de la intimidad porque lo están haciendo, ¿no? O de una Ujú. necesidad, ¿no? Como humanos, porque lo ponían una necesidad como humanos, porque no son conductas que por lo regular, ¿no? Estés mostrando tu sexualidad o como, ¿no? En la calle, ¿no? Justo forma parte de tu intimidad. Y a mí se me hacía como una línea bien delgaditita en esta parte de normalizar las violencias. Sí, bueno, pues no pasa nada, ¿no? Están en la etapa, y entonces Ujú. a mí me generaba mucho ruido ese tipo de comentarios en la normalización de la violencia, justo tanto digital como en la violencia sexual, ¿no? Y decir, aquí no pasó nada. Y entonces sí, sí pasa, ¿no? Porque, insisto, Ajá. me pongo a pensar que va más allá de si forma parte o no de tu intimidad. Lo estás exponiendo y estás reproduciendo material que justo no sabes ni de dónde salió, ¿no? Exactamente, se comercializa, ¿no? Ujú. Ya es ahí donde las personas que andan en la red, ¿no?, en la navegación, en Internet,
y todas estas páginas, ¿no? Ya sea de pornografía, ya sea de cualquier tipo, ¿no? Donde se vea explícitamente la actividad sexual, no sabemos qué tanto de eso en realidad no pueda ser parte de una distribución de un video, ya sea, por ejemplo, de un hotel, Ujú. ¿no? Que por ahí les pongan cámaras, porque también hay testimonios de esto, y que ignoran totalmente, ¿no? Que han sido grabados y después ya se está distribuyendo. Entonces sí, sí es una línea muy delgadita y en el tema de verlo como una necesidad, pues diríamos desde el estudio de la violencia, Ujú. que la violencia pues en sí no es algo natural, no es algo con el que nacemos. Ujú. Este acto de querer tener bajo cierto poder en el tema de lo sexual, ¿no? Como hombres a la mujer o verla como un objeto sexual a la satisfacción del hombre es una conducta aprendida, es parte de la violencia que es estructural y cultural. ¿No? Ya está estructurada, ya está formada y se reproduce como una cultura, por eso se normaliza y se ve como parte de, ¿no? Y de lo que se debe también de hacer, porque también hay presión en los jóvenes, ¿no? Que si no visualizan o no le entran a este tipo de imágenes y demás, es como tentar contra su virilidad, contra su Claro, masculinidad, ¿no? Su hombría, ¿no? No te gustan las mujeres. Entonces estás propenso a ser homosexual y esa es la parte, digamos, que fortalece mucho el machismo, ¿no? Entonces también hay una presión, pero vaya, en el tema que nos compartes, sí, coincido contigo de que es una línea muy delgadita y que en el tema de la comercialización y cómo se va distribuyendo y difundiendo en el Internet, decía, estaba checando ahí una información que toda imagen íntima, ya sea en video o en fotografía, es tuya cuando la tienes en tu dispositivo, exacto. pero deja de ser tuya cuando la compartes, ya le pertenece a la red, ya le pertenece al Internet, porque es ahí donde se puede ir hacia otros lugares que se ignora, hacia dónde va a caer y qué van a hacer con esa imagen, qué van a hacer con ese video. Sí. Justo eso, Mateo, y si podemos entrar como en esta parte, ¿cuáles son las acciones, ¿no? Que nos pueden hacer saber a nosotras o a los varones también, ¿no? Que nuestra intimidad se está viendo violentada. Ujú, claro. El, mm, en el Ujú. Código Penal Federal, capítulo 2, artículo 119, ahí precisamente nos menciona este delito. Comete el delito de violación a la intimidad sexual a aquella persona igual que divulgue, que comparta, que distribuya, publique imágenes, videos, etcétera. Parte de lo que menciona también la ley, pero menciona que es a toda persona y el delito es de violación a la intimidad sexual. Entonces, ¿cómo vamos a saber que estamos siendo víctimas de la violencia digital? Ya sea mujer, ya sea hombre, porque también hay hombre, creo que está el caso, ¿no? De ese hombre llamado Diego, parece que es en el norte, no recuerdo si es Sonora, Coahuila, pero él da su testimonio abiertamente, ¿no? De su ex esposa, quien difundió imágenes de su cuerpo desnudo, ¿no? Y hace uso de estos razonamientos legales. A veces se creería que solamente es para la mujer, pero no, también los hombres pueden y podemos ser víctimas de la violencia digital. Entonces, ¿qué es o cómo darnos cuenta que estamos siendo violentados? Muchas de las veces, y nos dice aquí en el Código Penal, que es por parte de alguien íntimo, ¿no? En la mayoría de los casos. Y eso agrava todavía la sanción, porque la sanción es de 3 a 6 años. El Código Penal así lo menciona. Dice que aún se va a aumentar si el delito es cometido por el cónyuge, por con el concubinario o concubina, o por cualquier persona con que la víctima tenga o haya tenido una relación sentimental y afectiva o de confianza. Entonces, ¿cómo lo vamos a saber? Si esa imagen, si ese video que se compartió a la pareja o ya haya sido expareja, se distribuye,
sabemos a quién le compartimos esa imagen, a quién le compartimos ese video. Entonces sabremos de primer instancia que pudo haber sido la pareja, que pudo haber sido la expareja, como en el caso de Olimpia. Aunque no figuraba en su video su pareja, ella sabía que había sido él. ¿Por qué? Porque era la única persona que tenía acceso a él. Quien lo haya distribuido, ahí sí no sabemos, pero quien lo compartió, sí fue él. Entonces, ¿cómo vamos a saber si somos víctimas cuando ya sabemos que está viajando por la red, que está viajando por el Face, que está viajando aún también por WhatsApp, por donde sea de estos medios tecnológicos? Y aunque no suele pasar muy seguido, pero sí acontece que haya algún chantaje, alguna manipulación, alguna intimidación, algún tipo de extorsión, ¿no? Donde se diga, mira, tengo esta imagen, tengo este video, lo voy a distribuir si es que tú no accedes a X cosa, ¿no? Sea también a tener relaciones sexuales con esa persona, sea a dinero, sea a cualquier cosa. Ahí es cuando se vuelve todavía más pesado y notorio esta violencia digital. Pero si no se está experimentando este tipo de extorsión, manipulación y demás, somos violentados, somos violentadas digitalmente una vez que sabemos que se distribuyó ese video o esas imágenes sin nuestro consentimiento. Esa es la palabra clave. Recuerden, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre sin Violencia bien lo aclara, sin el consentimiento o autorización. Entonces, de esa forma es como podemos darnos cuenta que estamos siendo victimizados, agredidos, ofendidos a través de la violencia digital. Exactamente, Mateo. Vamos rapidísimo a un corte, ¿te parece? Amigos, no se despeguen y continuamos con más de su Ujú. programa Sin Mi Chat. Amigos, muchísimas gracias por continuar con nosotros en su programa Sin Mi Chat. Rapidísimo, leo los comentarios si hay algunas preguntas. Adriana, temas relevantes y de los que todos debemos saber. Muchas gracias. Akira Eterna, gracias por compartir. Eduardo Olmos, gracias por el tema. Saludos a ambos psicólogos. Muchas gracias, Eduardo. A Montserrat Mena, a Soledad Ojeda, a Viviana, muchas gracias por el programa. Ari Morgado, es un tema muy interesante. Lluvia Selene dice, sin duda un gran tema que nos permite conocer otras violencias en la actualidad y la forma en la que se puede actuar con legalidad. Saludos a ambos. Muchísimas gracias, Lluvia. A Manuel Garrafa, gracias por este tema tan trascendental. Gracias. A Erika Bustamante y a Rox González. Gran información para que no engañen a personas con amenaza de mostrar material íntimo y ya no se permita la extorsión, ¿no? A Vero Jiménez, saludos. A Lluvia Jiménez, a Lluvia Selene, perdón, nos hace esta pregunta, dice, ¿qué pasa o qué se puede hacer cuando se extravía un celular con contenido sexual personal y esas imágenes y o videos se difunden? Se me ocurre acudir a la policía cibernética, pero ¿hay algo más que se pueda llevar a cabo? Aquí no sé cómo se puede proceder y justo íbamos a hablar de cómo se puede proceder o cómo puede proceder una persona al haber sido víctima de violencia digital. Claro, buena pregunta. El primer punto es la denuncia. Si no se denuncia, no hay forma de poder garantizar el derecho también, ¿no?, de la víctima. Entonces, aquí es la denuncia. Como tomando la pregunta y de ejemplo, ¿no? Se extravía este celular y de ahí se sacan imágenes, videos íntimos sexualmente hablando y se empiezan a distribuir.
Bueno, hay una forma y todo es a través de, sí, más bien aquí sí se da cuenta que está distribuyendo tales imágenes, si se da cuenta la persona por Facebook. A través de este tipo de medios como Facebook, WhatsApp, Twitter, Facebook Messenger también, hay una serie de requisitos que nos proporcionan para poder hacer denuncia respecto a esas imágenes que se están distribuyendo. Desde nuestra trinchera, por ejemplo, esta persona que extravió su celular, desde su postura, que es revisar por dónde se está distribuyendo, por qué tipo de plataforma, ¿no?, se está enviando estos videos, estas imágenes que solo esta persona conoce, y lo que se sugiere es tomar capturas de pantalla, poder checar por la plataforma que se está utilizando y guardarlos, porque esa información es la que se va a necesitar para iniciar lo que es la denuncia ante el Ministerio Público. Recuerdo pacientes en estos casos que hacían su denuncia, perdón, y que inmediatamente querían, ¿no?, que ya se detuviera el video, porque eso es lo que más preocupa y ocupa, es lo que se quiere, que ya no se distribuya, pero no es de manera inmediata, ¿no? Es un proceso algo complicado y que justamente me di a la tarea de checar cómo es que se puede realizar esto. Y en la misma ley, la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre sin Violencia, nos dice en el artículo 20, el artículo 20 también nos habla de tratándose de la violencia digital para garantizar la integridad de la víctima. Una vez que se hace la denuncia en el MP, tiene que iniciar el proceso al grado de brindarle a la persona hasta las medidas de protección. En este caso, en la pregunta de Lluvia que nos la hace, ahí tal vez no estás o no está expuesta la persona, ¿no?, a una agresión, a una intimidación, una extorsión o que se sienta amenazada ante una persona, porque se ignora quién, pero sí saben quién es y está constantemente acosando. Para eso son las medidas de protección. Pero ¿qué es lo que debe de hacer el Ministerio Público? En automático, proporcionar estas medidas de protección. Y más adelante se tiene que, aquí lo estoy checando, la autoridad debe de ordenar las medidas cautelares y las plataformas digitales, como los medios de comunicación, redes sociales o páginas electrónicas, tienen que dar aviso de forma inmediata al usuario que compartió el contenido. ¿Cómo se hace? Bueno, ahí sí ya es trabajo de estas personas, ¿no?, que se encargan de llevar a cabo estos procedimientos, pero lo que hace el juez o la jueza es precisamente enviar esa información ante esos medios de comunicación, y menciona que hasta en 5 días debe de haber respuesta. O sea, debe ser un caso rápido, por lo que venía mencionando, porque la necesidad aquí es detenerlo. ¿Quiénes se encargan de hacerlo? Las plataformas digitales, los medios de comunicación, las redes sociales, las páginas electrónicas, etcétera, por donde están navegando. Por eso es bien importante la captura de pantalla, ¿no?, guardarla, la información, aún también si hay una conversación, lo que haya es guardarlo, porque es ahí como evidencia que se va a saber a quién se va a dirigir la jueza o el juez para que pueda detener ahora sí que ese recorrido, ¿no?, esa distribución del contenido. Justo esto que decías, ¿no, Mateo? Este proceso que de inicio uno quisiera que se detuviera rápido, pero aunque se tiene que hacer de manera ágil, no es así tan, bueno, se tiene que llevar todo este proceso. Ujú. Y ahorita comentábamos ya un tanto si esta ley aplica tanto para hombres como para mujeres. Entonces, ¿esto sería así, que pudiera aplicar para los dos? Así es, Pau. Sí, decíamos el caso de Diego, que aplicó, su abogada supo utilizar esta ley
¿no? Hacer sus razonamientos, encuadrar y bueno, lo que hace, ¿no? Su trabajo el abogado, la abogada, y logró tipificar el delito. Tan es así que sí, la expareja pues fue sancionada, ¿no? Fue pasada a proceso, como ellos les llaman, judicial. Siendo que la ley, y hay un comentario de Olimpia en este año, en una entrevista, no recuerdo exactamente ahorita dónde la dio, que hablaba de esto, ¿no? Que en realidad no es una ley que solo sea para mujeres, ¿no? Está vista con perspectiva de género, ¿no? Hay hombres que pueden ser víctimas de violencia porque no cubren precisamente esos estereotipos de género que llevan a la mujer o a otro hombre a ejercer violencia sobre ese hombre. En el caso de Diego fue su expareja, porque lo quería extorsionar por un tema creo relacionado por ahí de las pensiones alimenticias o creo que eran las visitas a las hijas, cosa por el estilo, ¿no? Pero supo, la abogada, insisto, encuadrar el delito y la misma ley nos dice que es toda persona. No está mencionando mujer u hombre, habla toda persona, ¿no? Aquí entra también el grupo LGBTQ, como que también puede ser víctima de esta violencia digital, también entra. Ahora sí que es con perspectiva de género, porque el caso aquí es que se está violentando el derecho a la intimidad sexual de la persona y tiene que ser sancionado. ¿Sabes? Esto se me hace bien interesante porque pudiéramos asociarlo, ¿no? Lastimosamente a solo las mujeres que, como mencionábamos, a lo mejor somos las que más podemos estar como expuestas a este tipo de violencia, pero no es así, ¿no? O sea, está este ejemplo y que muchas veces, así como a nosotras nos puede costar mucho trabajo poder denunciar este tipo de delitos, me pongo a pensar a los hombres también los estigmas, ¿no? Con los que se viene cargando, ¿no? Y dejarlos igual en una condición de vulnerabilidad Ujú. bastante interesante, bastante importante, y que eso también nos lleve como a alejarse, ¿no? De levantar una denuncia. Es que como a mí me pudieron haber violentado, ¿no? Como yo me pude haber visto expuesto ante una situación de este tipo, ¿no? Y entonces que eso también vaya quitando un tanto la posibilidad de saber realmente si todos los hombres que lastimosamente también se ven expuestos a este tipo de violencia, digamos, se dan la oportunidad de denunciar, ¿no? O, como decías, la Claro. comunidad LGBT, entonces, el sentirse más vulnerados, ¿no? Y dentro, insisto, dentro de estos estigmas, decir, no, pues no, ¿cómo voy a denunciar algo así, ¿no? Claro, fíjate, estoy ahorita reflexionando, ¿no? Por los casos entre hombre y mujer, que en el caso de este hombre que denuncia la violencia digital fue más con la intención de humillar, ¿no? Es decir, su cuerpo se utiliza, estaba desnudo y se distribuye para humillarlo, para avergonzarlo. Ujú. Y en el caso de la mujer, cuando se distribuye de un hombre hacia una mujer, es con objeto erótico. Entonces entra desde esta parte de lo que precisamente la cultura de la violencia enseña, ¿no? Cómo a la mujer se le ve como un objeto sexual, ¿no? Y a un hombre como el poder. Entonces, ¿cómo al hombre voy a humillarlo exhibiendo su cuerpo? Pero es para humillarlo, para que se avergüence, para quitarle ese poder, para vulnerarlo, ¿no? Y en el caso de la mujer es para también ejercer esa violencia, pero llevándola hacia una parte más erótica, ¿no? Para el placer de las personas, de los hombres en este caso, ¿no? Para seguir reforzando su masculinidad. Por eso es que se distribuye en la mayoría de los casos. Estaba reflexionando este tema porque sí es cuestión de género, ¿no? ¿Para qué lo hacen? ¿Cuál es la intención? ¿No? De poderla compartir, distribuir, difundir, etcétera. ¿Con qué propósito? Por eso es que, insisto, al no ser con consentimiento se vuelve un delito, porque hay una intención. La intención es dañar.
La intención es lastimar. Y algo bien interesante aquí que también nos permite ver el Código Penal, se me estaba pasando, es que nos dice en el artículo 19 del Código Penal Federal, en una fracción que es la quinta, dice, cuando se haga con fines lucrativos, y en la sexta, cuando a consecuencia de los efectos o impactos del delito, la víctima atente contra su integridad o contra su propia vida. Es decir, ya sea que tenga pensamientos o intentos suicidas. Esta fracción es parte de lo que también necesitamos saber cuando estamos siendo violentadas o violentados. Muchas personas víctimas, aparte de la culpa, la vergüenza, entran en un proceso de ansiedad, de depresión y con pensamientos o intentos suicidas. Cuando sucede esto, nos dice el Código Penal que va a aumentar no solo de 3 a 6 años, sino pueden ser hasta más, si es que la víctima también llegó a atentar contra su propia vida. Entonces, quería mencionar esto porque creo que es un punto importante y que como psicólogos, psicólogas, pues a veces escuchamos al paciente y que nos hablan, digamos, como ahora sí que nos enseñan la figura, ¿no? Eso que está sucediendo, pero el fondo no del todo y hay que estarle explorando, ¿no? Porque no sabemos si ante un paciente que tiene pensamientos o intentos suicidas, una joven o un joven está precisamente pasando por una violencia de este tipo, ¿no? Violencia digital y que teme y que siente vergüenza el hablarlo abiertamente. Entonces, por ahí también podremos estar escudriñando. Justo esto y rapidísimo, Mateo, ¿por qué este tema tendría que tener relevancia en la población? Ujú. Creo que para mí el punto más importante como psicólogo, como persona, como padre, como ciudadano, pues es el tema de los feminicidios, Pau. Así es un tema que no para, aumenta, aumenta. Estuve apoyando un tiempo en una unidad especializada en cuestión de feminicidios en Guerrero, en la Fiscalía de Guerrero, y es impresionante, Pau. Es impresionante cómo hay tantos expedientes de mujeres que, así decía, han sido asesinadas, cuando las formas en que les privaron de la vida no fue por porque las atropelló el carro, ¿no? El camión, o porque las asaltaron y demás, sino porque tienen toques de intención violenta desde la perspectiva de género. Entonces, creo que este tema de la violencia digital para mí es importante porque son como gotitas de agua que van llenando ese vasito de lo que es la violencia y que en cualquier momento puede terminar como el feminicidio. Yo no he escuchado, no he tenido pues esa experiencia de escuchar algún testimonio de alguna mujer que pues haya sido ahora sí que privada de la vida y que haya sido por un tema, por la violencia digital, ¿no? Que tal vez la asesinó, la mató su pareja, algún familiar o algún conocido porque temía que lo fueran a denunciar, ¿no? Porque también, insisto, ya es un delito y también de cárcel. No he escuchado algo así, pero puede suceder. No sabemos la escala y la magnitud de la persona agresiva y violenta. Entonces, para mí es importante porque es una manera precisamente de ir previniendo las violencias, de irlas deteniendo, de irlas manifestando, de poder sancionarlas para evitar que esto crezca y se llegue hasta un feminicidio, Pau. Exactamente, ¿no? Y en este sentido, si bien esto va dirigido a una cuestión legal y lo abordabas durante el programa, justo porque nosotros como especialistas en salud mental tenemos que abordar estos temas, ¿no? ¿A dónde entramos nosotros? Ujú. Bien, primeramente, en tener el conocimiento, ¿no? ¿Qué es violencia digital? ¿Cómo se conceptualiza?
quiénes pueden ser víctimas, las razones por las cuales son víctimas y el daño que esto genera. Porque si no lo sabemos, si no lo conocemos, podemos entrar en este tema de la revictimización, ¿no? Responsabilizar a la persona víctima, como porque se lo transmití, porque se lo compartiste, porque lo permitiste, porque no lo hablaste, porque no denunciaste. Entonces, como personas del tema del sector salud, es importante conocerlo para no revictimizar, sino acompañar en ese proceso que no es una ruta lineal, no es de que, hoy me comentó que es víctima de violencia digital, tiene todos los elementos y el segundo paso es este, el tercer paso es este, el cuarto y el quinto y se terminó y se concluyó su proceso. No, no es una ruta lineal, es una ruta, ahora sí, con curvas, ¿no? Con obstáculos, con avances y retrocesos. Entonces, en ese proceso necesitamos conocer psicológicamente que la víctima pues está pasando por un proceso de vergüenza, de culpa, de depresión, de ansiedad, quizás hasta de fobia social, ¿no? O del trastorno estrés postraumático también. Está, ahora sí que han sido fracturadas aquellas también otras esferas, ¿no? De lo biopsicosocial, ¿no? Familiar, amistad, trabajo, esparción, recreación, en muchos factores sociales. Y entonces poder ayudar y acompañar a una persona víctima de la violencia digital, decía hace rato, es como el médico, ¿no? Cirujano, despacito, despacito y con paciencia y paso a pasito. Justo, Mateo, y muchísimas gracias por habernos compartido este tema. Se nos fue ya el tiempo, se nos fue muy rápido y muchísimas gracias a todos ustedes, amigos, por habernos acompañado en esta emisión. No sin agradecerles y que justo este martes puedan conectarse a una emisión más de su programa Sin Mi Chat, como saben, en punto de las 6 de la tarde. Y muchísimas gracias, Mateo, por este tema Gracias. bastante interesante y muy, muy importante sobre todo. Gracias y nos vemos en la siguiente emisión. Bye, hasta luego.